¿Y si un caballero muerto hace 300 años regresara de su tumba, no para proteger su reino, sino para maldirlo todo? En las ruinas heladas de Montenegro, un monje descubre un sarcófago roto, y el horror de las cruzadas despierta. Un caballero fantasma con armadura podrida, ojos que brillan como brasas infernales, y una venganza que no distingue entre vivos y muertos. ¿Es la voluntad de Dios o el diablo mismo caminando entre nosotros? Pero espera, ¿y si el verdadero monstruo no es el caballero, sino el secreto que la Iglesia ha ocultado por siglos? Esta leyenda medieval te helará la sangre y cambiará para siempre lo que crees sobre la muerte. El viento invernal azotaba las cumbres nevadas de Montenegro como un lamento de almas en pena, donde el monasterio de San Gregorio se erguía desafiante contra el cielo plomizo. Sus muros de piedra negra tallados con cruces desgastadas por siglos de nieve y plegarias olvidadas que parecían susurrar advertencias a quienes osaban acercarse. Era el año 1347, cuando la peste negra devoraba Europa con una furia implacable, dejando pueblos enteros convertidos en cementerios abandonados. Pero en estas alturas remotas, un mal peor que la plaga acechaba en las criptas subterráneas, donde los ecos de batallas cruzadas resonaban como si el tiempo se hubiera detenido en un grito eterno que reverberaba a través de las piedras frías y húmedas. La nieve caía en copos densos que se arremolinaban alrededor de las gárgolas congeladas, figuras grotescas con fauces abiertas que parecían susurrar maldiciones paganas heredadas de épocas precristianas, mientras el humo de las chimeneas del monasterio se elevaba como almas condenadas hacia un cielo que nunca aclaraba, siempre cubierto por nubes gruesas y amenazantes que bloqueaban cualquier rayo de sol, dejando el paisaje en una penumbra eterna que amplificaba el miedo y la superstición de los habitantes locales. Hermano Anselmo, un monje joven de rostro demacrado y ojos hundidos por noches de vigilia y ayuno forzoso, debido a las escasas provisiones que llegaban al monasterio aislado, avanzaba por el claustro cubierto de hielo con una antorcha temblorosa en la mano, cuya llama danzaba erráticamente proyectando sombras alargadas que se contorsionaban como espíritus inquietos sobre las columnas góticas adornadas con relieves de santos martirizados. Su hábito marrón raído por el frío implacable que penetraba hasta los huesos rozaba el suelo resbaladizo, cubierto de una fina capa de escarcha que crujía bajo sus sandalias desgastadas, y su aliento formaba nubes blancas que se disipaban como visiones fugaces en el aire gélido, cargado de un olor a moho antiguo y cera quemada de velas extinguidas. Anselmo no era un monje común, huérfano de la última cruzada donde su padre había perecido en las arenas ardientes de Tierra Santa, luchando contra infieles en nombre de una fe que ahora le parecía distante y cuestionable. Había sido criado en el monasterio por el abad Eldric, un anciano de barba blanca y larga que caía como una cascada de nieve sobre su pecho, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la carne mortal, guardando secretos más oscuros que las catacumbas mismas, secretos que involucraban reliquias prohibidas y pactos olvidados, con fuerzas que no pertenecían al reino de los vivos. «El pasado no muere, hijo», le había advertido Eldric noches antes, mientras el viento aullaba fuera como un coro de demonios golpeando las ventanas empañadas del refectorio, donde los monjes se reunían para comidas frugales de pan duro y sopa aguada. «Sino que espera paciente como el diablo en su infierno listo para reclamar lo que le fue negado». Anselmo, impulsado por visiones que lo atormentaban en sus sueños febriles, un caballero espectral, blandiendo una espada rota y oxidada a aldeas en llamas, con gritos de inocentes que resonaban en su mente como ecos de un juicio divino, un sarcófago abierto que exhalaba un humo negro y viscoso como petróleo infernal. Había descendido a las criptas prohibidas selladas desde la Tercera Cruzada por un edicto papal que nadie en el monasterio osaba cuestionar un documento amarillo por el tiempo que se guardaba en la biblioteca secreta bajo llave de hierro forjado con símbolos rúnicos que mezclaban latín y lenguas antiguas de Oriente, un edicto que prohibía el acceso bajo pena de excomunión
y que advertía de males que devoran el alma antes que el cuerpo. Las criptas eran un laberinto de corredores angostos excavados en la montaña rocosa, iluminados solo por el parpadeo anaranjado de la antorcha, que proyectaba sombras alargadas como dedos acusadores sobre las paredes húmedas y cubiertas de musgo luminoso que emitía un brillo verdoso espectral, como si la misma piedra estuviera infectada por una luz profana proveniente de reinos subterráneos donde los muertos no descansaban. El suelo estaba sembrado de huesos blanqueados y fragmentos de armaduras oxidadas, restos de cruzados que habían perecido no en Tierra Santa luchando por la cruz, sino en un ritual fallido que los monjes susurraban en voz baja durante las horas canónicas, el pacto de las sombras, un intento desesperado por invocar poder divino contra los infieles, que en realidad había despertado algo profano y maligno, algo que se alimentaba de la fe corrompida y la traición humana. El aire era gélido y pesado, cargado de un olor a tierra removida y podredumbre antigua que se pegaba a la garganta como un velo de muerte, y cada paso de Anselmo resonaba como un latido amplificado, haciendo que su corazón martilleara con fuerza contra las costillas, un ritmo que parecía sincronizarse con un pulso invisible que emanaba de las profundezas, un pulso que no era natural, sino el latido de algo que había sido enterrado, pero no olvidado. «¿Qué buscabas aquí abajo, padre?», murmuró Anselmo para sí mismo, su voz temblorosa rebotando en las paredes como un eco acusador, recordando las palabras delirantes del monje moribundo hermano Silas, quien en su lecho de muerte por la plaga había balbuceado sobre «el caballero, vuelve, su venganza, el destino de todos», palabras que ahora cobraban un sentido siniestro en la oscuridad opresiva de las criptas. De pronto, un crujido sordo y ominoso la hizo detenerse en seco. Un sonido como de piedra rompiéndose bajo presión sobrenatural provenía de una cámara lateral, sellada por una losa de piedra grabada con runas cruzadas deformadas, como si manos invisibles las hubieran arañado en agonía durante siglos de confinamiento. Con manos temblorosas y sudorosas pese al frío, Anselmo empujó la losa con todo su peso, revelando un sarcófago de mármol negro agrietado, su tapa desplazada como por una fuerza sobrenatural que había estallado desde dentro, liberando un hedor a corrupción y azufre que le revolvió el estómago. Dentro yacía él, el caballero fantasma Sir Roland de Varenne, legendario cruzado traicionado por sus propios hermanos de orden durante la Tercera Cruzada, cuando en las arenas de Acre había descubierto el pacto secreto del obispo con mercaderes infieles que vendían reliquias sagradas por oro manchado de sangre. Su armadura, una vez reluciente y adornada con cruces doradas que simbolizaban la fe inquebrantable, ahora estaba corroída por siglos de tierra húmeda y maldición profana, con placas dentadas que parecían morder la carne putrefacta debajo, una carne que no era carne, sino un ectoplasma viscoso que se movía como gusanos en un cadáver fresco. Pero no era un cadáver ordinario. Sus ojos, dos brasas rojas que perforaban la oscuridad como ascuas de un fuego infernal, se abrieron lentamente, con un crujido de huesos secos, y un rugido gutural escapó de su garganta descompuesta, un sonido que no era humano, sino el eco de 1000 almas cruzadas condenadas a vagar por la eternidad. «¡Venganza!», siseó la figura su voz un viento sepulcral que apagó la antorcha de Anselmo, con un soplo invisible dejando solo el brillo infernal de sus ojos, para iluminar la cripta, un brillo que revelaba inscripciones rúnicas en el sarcófago que pulsaban con una luz roja como sangre fresca. Anselmo retrocedió horrorizado, tropezando con huesos esparcidos que crujían bajo sus pies, su mente un torbellino de plegarias fragmentadas y recuerdos de sermones sobre el juicio final. Pero el caballero se levantó con un movimiento fluido y sobrenatural, su armadura chorreando tierra negra y gusanos que se retorcían en el suelo como serpientes en agonía. El abad, el traidor, su pecado, mi maldición. Murmuró Roland, su voz ahora un coro de ecos cruzados, como si hablase no solo por sí mismo, sino por todos los caídos en Acre que habían sido sacrificados por la codicia del obispo. Anselmo, paralizado por el terror, balbuceó:
En nombre de Cristo, regresa a tu tumba. Pero el fantasma rió, un sonido seco como hojas muertas en un viento otoñal. Cristo me abandonó en la cruzada. Ahora yo abandono a su iglesia. Arriba, en el refectorio del monasterio, un salón largo con mesas de madera tosca y bancos desgastados por generaciones de monjes, el abad Eldrick reunía a los hermanos bajo la luz titilante de velas de sebo que goteaban cera amarilla sobre los platos vacíos, creando charcos que se asemejaban a lágrimas de santos llorando por pecados no confesados. Eran una docena de monjes, rostros demacrados por el hambre y el miedo a la plaga que subía desde los valles como una niebla mortal. Desde el novicio tímido Tomás, un muchacho de aldeas cercanas con ojos curiosos y manos temblorosas que aún no habían conocido el rigor de la disciplina monástica, hasta el hermano guerrero Magnus, un ex cabaleiro con cicatrices de batallas pasadas que cruzaban su rostro como mapas de guerras olvidadas, y una fe inquebrantable que lo hacía el guardián no oficial del monasterio. «Hermanos», comenzó Eldrick con voz grave y resonante, sus manos nudosas, aferrando un crucifijo de hierro forjado que pendía de su cuello como un ancla en un mar de dudas. «La plaga se acerca como el juicio de Dios, pero un mal mayor despierta en nuestras profundezas, un mal que nuestros antepasados sellaron con sangre y plegarias». Magnus, con su mandíbula cuadrada y ojos fieros que brillaban con ceal religioso, golpeó la mesa con un puño cerrado haciendo saltar las migas de pan rancio. «¿Y por qué no lo exorcizamos como manda la Santa Madre Iglesia? Soy guerrero de Cristo, abad, no me esconderé de un espectro de cruzadas pasadas». Pero Tomás, temblando en su asiento, susurró con voz quebrada por el miedo que le atenazaba el pecho como una garra fría: «Yo vi en mis sueños su espada, bebiendo sangre de reyes y campesinos por igual. ¿Y si su venganza es contra todos nosotros, no solo contra el traidor?» Eldrick, con un suspiro que parecía llevar el peso de siglos de secretos monásticos, reveló un pergamino amarillento y enrollado que sacó de su hábito, el edicto prohibido del Papa Inocencio IV, un documento sellado con cera roja y cruces invertidas que advertía de males que devoran el alma antes que el cuerpo, nacidos de pactos con sombras en nombre de la cruz. El caballero Roland de Varenne fue traicionado por nuestro predecesor, el obispo que robó el corazón de Judas, una reliquia sagrada o profana que promete inmortalidad a cambio de almas, explicó Eldrick, su voz bajando a un susurro conspirador mientras desplegaba el pergamino sobre la mesa, revelando ilustraciones garabateadas de caballeros cayendo en abismos infernales. Lo enterraron vivo en las criptas para silenciarlo, pero su maldición perdura. Regresará cuando la plaga toque nuestras puertas para juzgar a los vivos por los pecados de los muertos. De pronto, el suelo tembló con un rugido subterráneo, y un aullido espectral resonó desde las profundezas, haciendo que las velas parpadearan y extinguiéndose algunas, sumiendo el refectorio en una penumbra ominosa. Las puertas del salón se abrieron solas con un chirrido de goznes oxidados, y en el umbral apareció Anselmo pálido, como un cadáver recién exhumado, con manchas de tierra negra en las manos y el hábito rasgado por garras invisibles. «Abad, ha vuelto, y no está solo. Trae legiones de cruzados caídos, sombras con armaduras que traspasan paredes y devoran la fe de los hombres». Mientras el pánico se extendía entre los monjes, con Tomás rezando frenéticamente un Ave María y Magnus desenvainando una daga oculta bajo su hábito, listo para combatir lo intangible, el bosque prohibido al pie de Montenegro se convertía en un tapiz vivo de terrores. Los pinos ancestrales, retorcidos por vientos eternos que parecían llevar voces de difuntos, sus ramas cargadas de nieve que caía en avalanchas silenciosas, cubriendo senderos donde lobos reales y sombras peores acechaban en la espesura, formaban un laberinto natural que separaba el monasterio del mundo exterior. Los aldeanos de Valle Sombrío, un puñado de chozas de madera y paja apiñadas contra la base de la montaña, vivían en terror constante, sus cosechas marchitas por una plaga espectral que dejaba cuerpos drenados de sangre, marcados con cruces invertidas
que ardían en la piel como hierro al rojo. La curandera Elara, una mujer de mediana edad con ojos grises como el cielo tormentoso y hierbas secas colgando de su cinto de cuero curtido, se había convertido en la líder improvisada de los sobrevivientes, reunidos alrededor de un fuego crepitante en la plaza central, donde el humo se mezclaba con la niebla que subía del valle como un velo de muerte. «No es la plaga negra lo que nos mata», declaraba Elara con voz firme, pero teñida de un miedo ancestral. Su rostro, iluminado por las llamas que danzaban como espíritus inquietos, es la venganza del caballero fantasma, despertado por los monjes que guardan reliquias malditas en su montaña sagrada. Garrick, el herrero robusto con músculos forjados en la fragua y cicatrices de quemaduras que narraban historias de hierro fundido, martillaba una estaca de hierro con furia contenida, su martillo resonando como un desafío al destino. «Que vengan los monjes con sus rezos y cruces. Mi familia muere mientras ellos esconden tesoros robados de las cruzadas, tesoros que atraen a los muertos como moscas a la miel podrida». Lira, la joven viuda con cabello castaño recogido en una trenza sencilla y ojos hinchados por lágrimas no derramadas, acunaba a su hijo pequeño en el regazo, un niño de ojos curiosos que jugaba con una cruz de madera tallada por su padre difunto. En mis sueños, el caballero habla con voz de trueno. Dice que el abad Eldrick es su verdadero verdugo, no los infieles de Oriente. ¿Y si su venganza es por un pecado que el monasterio ha ocultado, un pecado que involucra a nuestros ancestros? La discusión se interrumpió abruptamente cuando un cuerno espectral sonó desde la cima de la montaña, un sonido grave y prolongado que parecía emerger de las profundidades de la tierra misma, haciendo que los perros ladraran histéricos y los niños lloraran en sus cunas. Sombras con armaduras traslúcidas descendieron el sendero nevado, lideradas por Sir Roland, cuya figura imponente cortaba la niebla como una guadaña de la muerte, su capa etérea ondeando sin viento, y sus legiones no eran zombis comunes, sino ecos de cruzados traicionados, caballeros fantasmales con espadas etéreas que atravesaban carne sin tocarla, dejando almas vacías en cuerpos vivos que se convertían en marionetas vacilantes, ojos vidriosos y movimientos jerárquicos como títeres manipulados por hilos invisibles. Anselmo, huyendo de las criptas con el corazón en la garganta y el crucifijo apretado en el puño hasta que los nudillos blanqueaban, encontró refugio temporal en el bosque prohibido, donde las raíces de los pinos se entrelazaban como trampas naturales y el suelo cubierto de nieve ocultaba pozos que descendían a cavernas olvidadas. Allí, Elara lo capturó con una red de raíces encantadas, herencia de druidas paganos que la aldea aún veneraba en secreto, un conocimiento prohibido por la iglesia, pero preservado en susurros familiares, su daga de hueso presionando la garganta de Anselmo mientras la nieve caía sobre ellos como cenizas de un volcán divino. «Habla, monje intruso», exigió ella con voz baja pero afilada como el filo de su arma, sus ojos grises perforando los de Anselmo como flechas. «Tu orden ha despertado al caballero fantasma con sus rituales fallidos. ¿Qué reliquia profana guarda el abad Eldrick? ¿Qué pacto con sombras ha roto el velo entre vivos y muertos?» Anselmo, jadeante y con el aliento entrecortado por el frío y el terror, confesó con voz quebrada: «El corazón de Judas, un artefacto robado de Acre durante la cruzada, un rubí que promete inmortalidad a cambio de almas inocentes. Roland lo protegió de los traidores y por eso lo enterraron vivo en las criptas. El abad lo guarda para combatir la plaga, pero su poder corrompe, atrayendo a los muertos como una llama a las polillas». Elara, bajando la daga pero manteniendo la Jing-Ti, murmuró: «Entonces, nuestra aldea paga por los pecados de vuestra fe. Únete a nosotros, monje, o muere con ellos». Así nació una alianza improbable. El monje devoto y la curandera pagana, unidos por un mapa rúnico que Elara había heredado de su abuela, un pergamino que detallaba pasadizos secretos en la montaña Cuevas, donde ecos de cruzadas revivían en visiones táctiles que asaltaban la mente como recuerdos ajenos. Mientras ascendían por senderos ocultos,
atravesando cavernas donde el agua goteaba de estalactitas como lágrimas de piedra, las visiones los asaltaban. Caballeros cayendo en las murallas de Jerusalén bajo flechas en llamas, reliquias sangrientas robadas de templos sagrados, pactos con demonios disfrazados de ángeles que prometían victoria, pero entregaban condena. «Tu fe es ciega como la nieve que nos envuelve», dijo Elara a Anselmo, mientras cruzaban un puente de hielo sobre un abismo negro que parecía susurrar nombres de caídos. Los druidas sabían que los santos eran sombras disfrazadas, que la verdadera poder reside en la tierra, no en cruces de oro manchadas de sangre. Anselmo, luchando con su propia duda, replicó: «Y tu paganismo es el que atrae a los demonios. ¿Y si el caballero fantasma es un castigo divino por vuestras herejías?» El primer plot twist golpeó como un rayo en la noche. Magnus, el hermano guerrero que se suponía guardián fiel, no era monje devoto, sino descendiente directo de Roland de Varenne, enviado por una facción secreta de la Iglesia para recuperar la reliquia y silenciar a los testigos. En el claustro del monasterio, ahora envuelto en una niebla espectral que se filtraba por las grietas como humo de incienso infernal, confrontó a Eldrick en privado su espada oculta, brillando con una luz profana que revelaba runas cruzadas en su hoja. «Abad, abuelo mío», gruñó Magnus, su voz teñida de un rencor ancestral que había heredado como una maldición genética. «Tu codicia en la cruzada condenó a mi linaje a vagar en sombras. El caballero soy yo en espíritu, y ahora libero su venganza para reclamar lo que es mío por derecho de sangre». Eldrick, retrocediendo contra la pared fría del claustro, donde frescos descoloridos de santos martirizados parecían juzgarlo con ojos pintados, murmuró con voz temblorosa: «La profecía lo decía desde el principio. El guardián regresará en carne de traidor, y su espada beberá la sangre de los falsos piadosos. Magnus, hijo mío, el corazón de Judas no es para mortales, nos destruirá a todos». Pero Magnus, poseído por un fragmento del espíritu de Roland que había entrado en él durante una vigilia nocturna, rió con una carcajada que ecoó como un trueno en las montañas. «Entonces que destruya, abad. La venganza cambia el destino de todos, empezando por ti». Mientras tanto, en el valle, Roland y sus legiones espectrales arrasaban las chozas de Valle Sombrío con una precisión sobrenatural, no matando cuerpos, sino corrompiendo almas, convirtiendo aldeanos en marionetas fantasmales con ojos rojos que brillaban como carbones en la oscuridad, movimientos jerárquicos y voces que repetían salmos invertidos como burla a la fe cristiana. Garrick, defendiendo su forja con un martillo gigante forjado para batallas imaginarias, enfrentó a uno de los cruzados fantasma, su arma mortal pasando a través del espectro sin efecto, mientras el fantasma susurraba: «Tu hierro no toca el alma, pero mi maldición sí». Lyra, protegiendo a su hijo en una choza derruida, rezaba a la vez a Dios y a los espíritus druidas, un sincretismo que la salvó temporalmente, cuando una runa pagana en su puerta repelió al fantasma. Anselmo y Elara, llegando al monasterio, a través de un pasadizo secreto que serpenteaba como una vena en la montaña, lleno de estalactitas que goteaban agua helada como lágrimas de penitencia, encontraron el caos. Monjes huyendo, velas extinguidas, sombras danzando en las paredes como demonios liberados. En la cámara central, una cúpula abovedada con vitrales rotos que filtraban luz lunar sangrienta, como heridas en el cielo, se desataba el clímax. Roland irrumpió a través de una pared espectral, su armadura goteando ectoplasma negro que corroía el suelo como ácido infernal, enfrentando a Magnus, poseído en un duelo que mezclaba lo físico y lo etéreo. Espadas chocando contra almas intangibles, chispas profanas volando como estrellas caídas, monjes invocando exorcismos que rebotaban como ecos en una catedral vacía. Tomás, el novicio inocente, se sacrificó heroicamente lanzándose sobre el corazón de Judas para protegerlo su cuerpo, disolviéndose en una luz cegadora que reveló el segundo twist. Tomás era el verdadero descendiente de Roland, adoptado por Eldrick para ocultar el linaje. «Mi sangre rompe el ciclo»,
gritó Thomas antes de desvanecerse, su sacrificio sellando un portal que succionaba a las legiones espectrales. Eldrick, en un twist final devastador, reveló ser el obispo traidor reencarnado por el poder del corazón, apuñalando a Magnus para reclamarlo. La inmortalidad es mía. La venganza, un precio pequeño. Anselmo, con ayuda de Elara, destruyó el artefacto con una runa druídica combinada con un exorcismo, liberando las almas atrapadas en una explosión de luz profana que consumió a Eldrick y disipó a Roland. O eso pareció. En el amanecer, mientras la nieve cesaba y la plaga retrocedía como un milagro, Anselmo encontró una placa de armadura en su propia mano grabada con el escudo de Varén, y una voz susurró en su mente: «La venganza cambia el destino. Ahora eres tú el caballero». El valle renació frágil con monjes y aldeanos, unidos en una fe híbrida de cristianismo y paganismo, pero sombras susurraban en el viento. El caballero fantasma volvería en quien menos lo esperaran, cambiando el destino de todos una vez más. Dale like si temblaste con el twist, comenta tu teoría sobre el destino de Anselmo, y suscríbete para más leyendas medievales que helarán tu alma y cuestionarán tu fe.